Bueno, esta nueva quincena, ya que es la quincena 3, que va a abarcar desde el 1 al 12 de junio, vamos a terminar de trabajar con nuestro objetivo de aprendizaje 2. ¿Ya? Eso va a ser muy importante. ¿Ya? Aquí vamos a finalizar nuestro objetivo global, ¿ya? En donde hablaba de las potencias, ¿ya? Y específicamente esta semana, ¿ya? Esta quincena, vamos a revisar las propiedades de la multiplicación y la división de las potencias, ¿ya? Propiedades que ustedes ya conocen, que ustedes vieron el año pasado. Y vamos, bueno, a resolver problemas de la vida diaria usando este tipo de potencias, que van a ser en este caso potencias de base racional y exponente entero. Y acá es un punto muy importante, que es que vamos a tener que modelar procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial en diversos contextos, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Va a ser muy importante poner énfasis, ¿ya? Y quizás esto va a ser lo que más les va a costar. Bien, ahora, bueno, indicaciones generales, bueno, va a ser muy similar a las anteriores. La diferencia es que acá vamos a ocupar el texto del estudiante también, ¿ya? Tengo el texto del estudiante y el cuaderno de ejercicio, ¿ya? Para que lo tengan y lo puedan descargar, ¿ya? Obviamente si tienen dudas, me las pueden hacer llegar a mi correo. La tía Ver igual está recibiendo dudas, ¿ya? Así que también quieren consultar a ella. Y las actividades las pueden ir entregando a medida que las vayan resolviendo, ¿ya? Bueno, esta quincena nos vamos a enfocar netamente en lo que es las propiedades, ya análisis de contenidos. Y la próxima semana, cuando hagamos el día martes, nos vamos a enfocar más en el desarrollo de ejercicios, ya, y dudas que tengan respecto al ítem 2, ya que la actividad 2, que son las actividades de las páginas 18 y 20 del cuaderno de ejercicio. Ahora, eh, en este caso, en la primera actividad solamente tienen que leer y analizar los ejemplos y las definiciones que están en las páginas 50, 51, 52, 53, 56 y 57. ¿Ya? Sé que son varias páginas, ya son muchas quizás, pero a decir verdad, eh, las páginas acá muestran puros ejemplos, ¿ya? Y la verdad es que son propiedades que ustedes ya conocen. Quizás la 56 y la 57 es como lo que más vamos a poner énfasis hoy día, que es como lo nuevo, ¿ya? O sea, ustedes igual en cierta manera en séptimo lo vieron, ¿ya? Cuando vieron crecimiento y decrecimiento porcentual, ¿ya? La diferencia es que acá lo vamos a ver como con potencia, ¿ya? Ese es como un poquito más allá de lo que habían visto ustedes en séptimo, ¿bien? Y acá va a haber un cambio en el paso 3. Ya, súper. Ahí ojo ahí lo que dice la tía Vero. Bien, a ver. Esta semana, esta quincena, específicamente la próxima semana, el jueves, ¿ya? Voy a enviarles una coevaluación, ¿ya? A diferencia de esta quincena que fue enviada una autoevaluación, que a decir verdad quiero felicitar porque muchos ya la respondieron y me la enviaron al correo. Hay los que falten, los que estén pendientes aún, igual la pueden resolver para que lo hagan. Y, y en esta oportunidad, una autoevaluación, ¿ya? Para que me hagan llegar la autoevaluación a más tardar, yo creo que en la tarde o mañana les voy a enviar un recordatorio para que aquellos que se les perdió el link lo puedan tener, de aquellos que no han respondido, ¿ya? A ellos les voy a enviar un recordatorio, ¿ya? Y en esta oportunidad nosotros vamos a realizar una coevaluación, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir una coevaluación? De que alguien los va a evaluar a ustedes, ¿bien? Ahora, ¿pero en qué sentido lo van a evaluar? Se supone que la coevaluación viene diseñada para que un estudiante, un compañero de curso, eh, les los evalúe a ustedes, ¿ya? Usted evalúa a sus compañeros, pero como obviamente en este caso estamos realizando un trabajo individual, ¿cierto? En nuestros hogares, la tarea de evaluarlos a ustedes va a ser de su apoderado, de su papá, de su mamá, de un abuelito,
de su hermano mayor, ¿cierto? Que esté ahí en la casa y que ellos lo evalúen. Entonces, en este caso yo voy a enviar nuevamente un formulario, ya similar al que estaba dado anteriormente, y yo les voy a ir preguntando obviamente los datos de la persona que los va a evaluar y obviamente la evaluación propiamente tal que les va a poner, la nota que les va a poner ellos a ustedes, ¿ya? Así que cuando hagan su trabajo, para que vean que la persona que los va a evaluar, ¿cierto? Esté viendo, sepa, ¿cierto? Que ustedes digan que estén trabajando, ¿ya? Para que, para que lo puedan eh, tener en consideración, ¿ya? Ahora, vamos a revisar ahora el cuaderno, es el texto del estudiante, para leer estas páginas, analizar, y obviamente vamos a estar ahí avanzando en nuestro instructivo. Bien, acá. Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar es lo que son las propiedades de las multiplicaciones, división de potencia de base racional. ¿Ya? Entonces acá nuestro objetivo va a ser aplicarlas, ¿ya? Aplicar la propiedad. ¿Ya? Y esto es importante ya que acá se va a requerir eh, de observación, ya que ustedes tienen que reconocer qué propiedad van a trabajar, cómo la van a aplicar. Bien, y obviamente ver también si es que esto eh, está, ¿cierto? Muchas veces aplicado en la vida cotidiana, ya como un ejemplo que acá aparece, eh, al cual obviamente se lo puede dejar como tarea, desafío para que lo vayan completando, ya que la idea de nosotros ahora es poder ver las propiedades. Bien, entonces esta página va a ser para que ustedes la lean y puedan ir completándola. Y nosotros queremos, ¿cierto?, detenernos acá en la página 51 para poder comenzar analizando, ¿cierto?, nuestra primera propiedad, que como les decía anteriormente, ustedes ya han visto antes, ¿ya? Propiedad número 1. Dice, para completar, o sea, para multiplicar potencias de igual base racional y con exponente entero, se conserva la base y se suma los exponentes. Entonces, si ustedes se acuerdan, ustedes ya conocen esa propiedad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que esa propiedad, ustedes la vieron eh, cuando tenían bases enteras, ¿ya? Cuando era un número entero el que estaba elevado. Entonces, ¿ustedes qué decían? La multiplicación de potencias de igual base debía sumar los exponentes, nada más, ¿ya? Ahora la diferencia es que nuestra base va a ser una fracción, ¿ya? Ese va a ser el único cambio que ustedes van a ver acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Y lo vamos a ver acá en este ejemplo, ¿ya? En el ejemplo 1, ¿ya? Vemos una multiplicación entre dos potencias, que en este caso va a ser menos 9 cuartos elevado a 3 por menos 9 cuartos elevado a 5. Si ustedes observan, acá tenemos dos potencias que tienen la misma base, ¿ya? Las dos bases son menos 9 cuartos, ¿bien? Ahora, una está elevado a 3 y otra está elevado a 5. Entonces, ahí ya tenemos que aplicar nuestra propiedad. ¿Y cuál era la propiedad? La propiedad simplemente era que nosotros debíamos conservar la base, o sea, en este caso menos 9 cuartos, y sumar los exponentes, o sea, sumar el 3 con el 5. En este caso, 3 más 5, 8. Y listo, ¿ya? Y se desarrolla el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que acá nuestra intención es aplicar propiedades, ya que no es tan relevante encontrar el valor del menos 9 elevado a 8 y del 4 elevado a 8, ¿ya? Esto va a ser algo irrelevante en esta clase, en esta quincena, ¿ya? Si es que en el caso que se les pida determinar el ejercicio, determinar el resultado, lo hacen. Pero en la mayoría de los ejercicios que vamos a resolver es solamente aplicar la propiedad, ¿ya? Entonces, aplicando la propiedad, tenemos que sumar los numeritos pequeñitos de arriba y nos va a dar 8. Y eso es todo, ¿ya? Para que no crean que es algo eh, más difícil, ¿ya? Ahora, el único detalle que yo podría mencionar acá es que cuando tengan que trabajar con números decimales, todo lo pasen a fracción, ¿ya? Eso va a ser primordial para desarrollar estos ejercicios, ¿ya? Ahora, existía otra propiedad de multiplicación, ¿ya? De potencia, pero era cuando el exponente era igual, ¿ya? Y nosotros decíamos para multiplicar potencia de igual exponente se conserva el exponente y se multiplica las bases, ¿ya? Y aquí está textualmente igual,
¿ya? O sea, acá no hay ningún cambio al que ustedes tenían anteriormente. La única diferencia, como yo les decía, es que acá tienen que multiplicar las bases, ¿ya? Y en este caso nuestra base va a ser un número racional, ¿ya? La base puede ser una fracción, la base puede ser un número decimal, pero como yo les mencioné anteriormente, cuando ustedes desarrollen números decimales, transfórmenlos a potencia, a fracción, porque así les queda mucho más cómodo el desarrollo. Bien, entonces, si nosotros miramos este ejemplo, nosotros vemos menos 3 cuartos elevado a 3 por 2 quintos elevado a 3. Si se fijan, aquí los exponentes son iguales. Ambos están elevados a 3 y tenemos, ¿cierto?, bases distintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas bases? Las vamos a multiplicar. ¿De qué manera? Multiplicamos menos 3 cuartos por 2 quintos. ¿Ya? Y en este caso, si vemos acá tenemos un desarrollo completo del ejercicio explicando el por qué llegan a la propiedad, ¿ya? Pero como yo les decía, la idea acá no es mostrar, ¿cierto?, la aplicación de la propiedad, sino que yo quiero que apliquen la propiedad, ¿ya? Y encuentren el resultado, así como está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Decir, menos por más es menos, ¿ya? Entonces el resultado va a ser negativo. Me va a quedar 3 por 2, 6, y 4 por 5, 20. Y todo va a estar elevado a 3 porque se conserva el exponente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Es tomar el ejercicio y llegar al resultado que está abajo, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente tienen que multiplicar las bases. Ahora, recuerden que para multiplicar dos fracciones tenemos que multiplicar hacia el lado. Se multiplica de manera horizontal. El 3 con el 2 y el 4 con el 5. ¿Ya? Esa es la manera de multiplicar, ¿ya? Para que también lo tengan en cuenta. Entonces me queda 3 por 2, 6, 4 por 5, 20. Y me queda listo el resultado, ¿ya? Entonces, para la multiplicación de potencia vamos a tener dos tipos. Multiplicación de potencia de igual base, que sumo los exponentes, y multiplicación de potencia de igual exponente, que multiplica las bases. ¿Ya? Y esas son propiedades, ¿cierto?, que ustedes ya conocen, pero la diferencia es que ahora las vamos a aplicar con fracciones y con números decimales en caso de que sea necesario para poder transformar las fracciones. Bien, ahora veamos las propiedades de la división, ya que igual son de igual manera. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos que dividir potencias, ¿ya? Igual vamos a tener dos casos, cuando sea de igual base o que sea de igual exponente, ¿ya? Y en este caso hacemos lo mismo pero de manera análoga. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de sumar, ahora voy a restar. Y en vez de multiplicar, voy a dividir. ¿Ya? Que esto es como lo contrario. ¿Bien? Entonces, no son difíciles de aprendérsela. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice este concepto? Dice que para dividir potencias de igual base racional, distinta de cero, porque recuerden que la división por cero no está definida, y de exponente entero, se conserva la base y el exponente se resta. Se resta el del dividendo con el del divisor. Ya no tienen que ordenarlas. Ya solamente ustedes restan. Bien, ahora veamos cómo quedaría, ¿cierto?, nuestro desarrollo. Si vemos el ejemplo 3, vemos menos 5 medios elevado a 3 dividido menos 5 medios elevado a 5. Si ustedes se fijan, tenemos igual base, menos 5 medios. Y tenemos exponentes distintos, el 3 con el 5. ¿Qué tengo que hacer con estos dos exponentes distintos? Restarlos. No se deben ordenar, se restan en el mismo orden que ahí aparece. Debo restar el 3 menos el 5, como aparece aquí abajito. ¿Ya? Si se fijan acá, bueno, acá tenemos la aplicación de todos los paso a paso que se hace para llegar a la propiedad. ¿Ya? Pero lo que a nosotros nos interesa, y ojo acá, nos interesa aplicar la propiedad, nos interesa restar los exponentes. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Para que después no se compliquen al momento de desarrollar. Bien, ahora, vamos a dejar acá. Entonces, el desarrollo que viene a continuación es restar 3 menos 5. En este caso, 3 menos 5 me va a dar menos 2. Y en el caso de que queden exponentes negativos, ahí yo sí les voy a pedir que den vuelta, ¿cierto?, la base, que en este caso va a quedar 2 quintos. Ya recordemos que en nuestra quincena anterior vimos que cuando nosotros teníamos un exponente negativo, tenemos que, ¿cierto?, invertir nuestra base, y el numerador queda como denominador y el denominador queda como numerador. En este caso va a quedar menos 2 quintos elevado a menos 2, o sea, elevado a 2 positivo, ¿ya? Y vamos a desarrollar. Ahora, la última propiedad
que vamos a revisar es la división de potencia de igual exponente, y que en este caso se debe dividir, o sea, se debe conservar el exponente y se debe dividir las bases. Ahora, como la base es una fracción, tenemos que recordar cómo se dividían las fracciones, ya que también lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Y la división de fracciones, ya que la vamos a ver acá, está dada de la siguiente manera. A ver, cuando yo tengo esta propiedad y yo la quiero usar, yo digo, tengo que dividir el menos 2 tercios elevado a 3 dividido 4 séptimos elevado a 3. Tengo que ambas fracciones, ambas potencias, están elevadas a 3. Por lo tanto, como es el mismo exponente, lo que tengo que hacer es dividir mis bases. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir, en este caso, el menos 2 tercios dividido 4 séptimos. Pero resulta que para dividir existen dos cosas. La primera es realizar una multiplicación cruzada. Multiplicar de arriba para abajo, de abajo para arriba y colocar los resultados. Pero yo personalmente no confío en esa forma, ya que en alguna ocasión yo me puedo equivocar y puedo colocar los resultados al revés. Y colocar el numerador como denominador y el denominador como numerador y me va a quedar todo lo contrario. Entonces, para no equivocarme en eso, lo que yo hago siempre, y es lo que les recomiendo a ustedes, que también lo hagan, es convertir la división en una multiplicación. ¿Ya? Ahora, formalmente, ¿qué pasa con eso? Cuando yo tengo una división que la cambio a multiplicación, lo que tengo que hacer es que el divisor cambia, ¿ya? El divisor cambia y el numerador queda como denominador y el denominador queda como numerador. Es como cuando nosotros aplicamos la propiedad cuando está elevado a un negativo, ¿ya? Entonces, invertimos nuestra fracción y cambiamos a por. Y ahora nosotros multiplicamos hacia el lado. O sea, me quedaría 2 por 7, 14. Y 3 por 4, 12. ¿Se fijan? Y todo elevado a 3 porque el 3 se debe conservar. Y menos por más, menos. Entonces, cuando yo quiero aplicar esta propiedad, ¿cierto? De la división de potencia de igual base, de igual exponente de distinta base, tengo que dividir mis fracciones, ¿ya? Y para dividir fracciones, recuerden siempre, tenemos que invertir y multiplicar. Me quedaría 2 por 7, 14, y 3 por 4, 12. ¿Ya? Y así no me voy a equivocar al momento de, porque como les decía, si multiplican cruzado, igual puede ser que ustedes vean que el resultado va a dar igual, ¿ya? Pero no vaya a ser cosa que digan 3 por 7, 14 y dejen el resultado abajo, y 3 por 4, 12 y dejen el resultado arriba, porque iba a quedar al revés y va a estar malo, ¿ya? Entonces por eso es importante tratar de seguir los pasos. Ahora, como les decía, no van a seguir todos estos pasos porque acá está desarrollado de una manera explicativa, porque están mostrando, ¿cierto?, la aplicación de la propiedad. Pero la idea es que nosotros mostremos, ¿cierto?, el uso de la propiedad, ¿ya? O sea, directamente dividir, ¿cierto?, nuestras bases, ¿ya? Como si fueran fracciones normales, ¿ya? Ahora, aquí, en el último ejemplo, vamos a poder analizar, ¿cierto?, nuestras propiedades de una manera más dinámica, ¿ya? A ver, tenemos que aplicar las propiedades de las potencias que acabamos de ver para poder resolver esta expresión, ¿ya? Aquí tenemos una multiplicación, ¿cierto? Que son nuestros corchetes, y tenemos que multiplicar todo esto, ¿ya? Ahora, si ustedes observan, tenemos exponentes bastante grandes. Tenemos un exponente 7, un exponente 10, ¿ya? Y unos más chiquitos que son exponente 3. Ahora, la idea de esta quincena, ¿ya?, es que ustedes no desarrollen el valor de la potencia. O sea, yo no quiero que multipliquen el 4 quintos 7 veces. Que coloquen 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos 7 veces y después los tengan que multiplicar, ya, porque es un trabajo enorme. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que desarrollen, ya, utilizando las propiedades de las potencias, ya, que apliquen las propiedades. Entonces, para poder aplicar las propiedades, que es lo que yo les decía al comienzo del objetivo, hay que primero observar, hay que analizar y poder determinar qué propiedad voy a usar, ¿ya? Y sabiendo el cómo usarla, lo voy a ir resolviendo, ¿ya? Entonces, si yo quiero analizar acá el primer paréntesis, por ejemplo, yo tengo que observar que hay una división, ya, eso es lo primero. Hay una división de potencia. Ahora, esta división de potencia puede ser de dos formas, de igual base o igual exponente. Y en este caso va a ser de igual base, ¿ya? En este caso, voy a tener entonces la división de potencia de igual base. ¿Y qué decía la propiedad de la división de potencia de igual base? Decía que yo debo restar los exponentes. Entonces,
comienzo a resolver. Y si se fijan acá en el primer paso está resuelto. Primero tomó la división de potencias de igual base. ¿Qué hizo con eso? Conservó la base y restó los numeritos de arriba. Restó el 7 con el 10. ¿Se fijan? Y lo resolvió y les dio menos 3. Entonces el resultado de el primer corchete, del primer paréntesis, fue 4 quintos elevado a menos 3. Ahora, yo les dije en el ejemplo anterior, cuando queda negativo, es importante aplicar la propiedad que vimos en la quincena anterior, ¿ya? En donde se debe convertir a positivo y se debe invertir. Entonces, en vez de tener un 4 quinto elevado a menos 3, vamos a tener un 5 cuarto elevado a 3. Y acá es lo que yo voy a conservar para poder seguir el ejercicio. ¿Bien? Ahora, en el segundo paréntesis que tenemos acá a la derecha, tenemos que desarrollar otra propiedad, ¿ya? Y tenemos que analizar cuál es. Primero nosotros vemos que efectivamente nuevamente hay una división, por lo tanto tenemos que ver si es que es de igual base o igual exponente. Y vemos que como ambas potencias están elevadas a 3, tenemos que aplicar la propiedad, ¿cierto? La última que dimos, que era la división de potencias de igual exponente, donde tenemos que dividir las bases. Y acá, ¿cierto? En el paso 2 tenemos el ejemplo desarrollado. A ver, y acá, nosotros podemos simplificar al tiro el 2 partido en 20, dejarlo un décimo. Ya se puede hacer perfectamente o se puede hacer al final. Ya la verdad es que acá tenemos ambas formas de desarrollar. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer el desarrollo, el paso a paso para que vean cómo se aplica. ¿Ya? Como tenemos igual exponente, como es igual exponente, tenemos que conservar el exponente. ¿Ya? Y acá abajo, siempre lo que se repite es lo que se conserva. Si se repite la base, se conserva la base. Si se repite el exponente, se conserva el exponente. ¿Bien? Entonces ahí como una pequeña ayuda para que se aprendan las propiedades. Entonces, como tenemos dos potencias de igual exponente, conservamos el exponente y dividimos las bases. Entonces, ¿qué les decía yo? Cuando tenemos la división de fracciones, es importante mantener en la primera y la segunda se invierte. Entonces, en vez de tener 5 medios, tenemos 2 quintos. Y la división se convierte en una multiplicación. Y ahora tenemos que multiplicar. Menos 2 por 2, que es menos 4, y 20 por 5, que es 100. Y se eleva a 3. ¿Ya? Como les decía, se puede simplificar, se puede dejar así, ahí es como optativo, ya para que lo tengan que ver. ¿Ya? Pero sigamos, ¿cierto? El ejemplo que está acá en el libro para que no nos perdamos, ¿cierto? Otra, en otra resolución. Bien, ahora, si se fijan, acá tengo el 5 cuarto elevado a 3, que es lo del primer paréntesis. Tengo el menos 4 partido en 100 elevado a 3, que es el resultado de mi segundo paréntesis. ¿Y qué es lo que pasa con estos dos? Los dos paréntesis se multiplican. Por lo tanto, debo multiplicar el primer resultado por el segundo resultado, que es lo que está acá en el paso 3. Entonces, yo resuelvo esta multiplicación y debo observar qué propiedad debo usar. Ya, ojo acá todo se va a basar en propiedades. Bien, entonces, como yo tengo una multiplicación de potencias de igual exponente, ¿cierto? Vemos que los tres quedaron iguales. Debo multiplicar las bases. Entonces va a quedar como muestra a continuación. Entonces debo multiplicar 5 por 4 negativo menos 20. 4 por 100, 400. Y el exponente se mantiene. Y finalmente, y fue lo que hizo acá, fue simplificar. Ya, en este caso acá simplificó la fracción 20 partido en 400 y la simplificó por 20. Entonces quedó 1 partido en 20 elevado a 3. Bien, y finalmente acá desarrolló y dijo menos 1 elevado a 3, que es menos 1, y 20 elevado a 3, que es 8000, y llegó a un resultado, ¿cierto?, más sencillo. Ahora, si ustedes observan, todo lo que está resuelto, todo el ejercicio total, es 1 partido a 8000 negativos. ¿Ya? Ahora, para la simplificación de una fracción, ¿ya? Tienen que dividir por el mismo número arriba y abajo. ¿Ya? Por ejemplo, pueden dividir por 10 arriba y por 10 abajo. Siempre tiene que ser igual, ¿ya? El mismo número. ¿Ya? No pueden dividir por un número arriba y otro número abajo. ¿Ya? Para que si tienen dudas, igual háganlas para que no se equivoquen en eso. ¿Ya? Entonces, porque acá de repente va a ser necesario la simplificación para poder desarrollar algunas actividades, ¿ya? Y lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios. ¿Ok? Y eso es como lo que tenemos en la parte de las propiedades. Bien, ahora, estas actividades que acá aparecen, ustedes no las van a resolver, ¿ya? Solamente
van a resolver las actividades de la página 18 del texto del cuaderno de ejercicio, ya que después las vamos a revisar. ¿Ya? Y aquí yo quiero que nos detengamos un poquito más, puesto que es como lo nuevo. ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes vieron el crecimiento de crecimiento porcentual, ¿ya? Lo vieron en séptimo, ¿ya? Y quizás lo pudieron haber repasado en octavo. Acá lo vamos a ver de una manera exponencial, ya vamos a ver un poquito más avanzado, ¿ya? Y acá lo que tenemos que hacer es modelar, ¿ya? Y acá modelar estos procesos es convertir una situación cotidiana en una fórmula, ¿ya? Y es una, una especificación matemática un poco más compleja, ¿ya? Ahora, vamos a analizar dos problemas, ¿ya? Uno de crecimiento exponencial y uno de decrecimiento exponencial. Vamos a ver sus diferencias y vamos a analizar, ¿cierto? El cómo yo lo puedo resolver, ¿bien? Entonces, yo sé que esto es como demasiado complicado en un comienzo ya, pero la idea es que lo podamos analizar paso a paso, ¿ya? A ver, la primera es con respecto al crecimiento. Eh, Dice que Emilia abre una cuenta de ahorro, o sea, hace un depósito por 60.000 pesos, ¿ya? Y todos los meses el banco le va a dar un interés de un 1% de lo que hay en la cuenta, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que la cantidad se multiplica al mes por 1,01. Ahora, primera pregunta, ¿por qué se multiplica por 0, o sea, 1,01? Y eso es lo que aparece como primera pregunta ahí en la tabla. Y la verdad es que esta expresión, eh, 1%, en realidad el 1% es igual a 0,01. ¿Ya? Cuando yo tengo un 1%, no sé si aparecerá acá, a ver si lo puedo ver como, a ver, 1%, porcentaje. Bueno, 1% es 1 dividido en 100, ¿sí? 0,01. ¿Ya? Eso es como lo que hay que considerar. El porcentaje equivale a un decimal. Y en este caso el decimal es 0,01. Pero resulta que si yo multiplico el valor por 0,01, el valor prácticamente va a ser multiplicado por 0, no me sirve. Entonces lo que yo tengo que considerar es que este valor aumente, ¿cierto? Porque es un interés. Es algo que el banco le va a ir regalando mes a mes por tener su plata depositada. Entonces lo que hay que hacer es considerar la plata que ya tiene, que son los 60.000, ¿ya? Y si ustedes se fijan, si yo multiplico 60.000 por 1, el resultado se mantiene. ¿Se fijan? Entonces, si yo tengo que aumentarle... Ah, ya. Ok. Eh, sí, ahí estoy viendo que se quedó detenido. Sí, pero ¿se escucha bien o es solo el video? Ya. Bien. Y entonces, problema en internet, creo yo. Pero en todo caso, en el video que voy a subir a YouTube, ahí se va a ver súper bien. Ahora, si se fijan, multiplicar por 1 es mantener, ¿ya? Ahora, si yo quiero mantener y sumarle ese 1%, lo que yo tengo que hacer es al 1 sumarle el 0,01 y me va a dar, ¿cierto? El número, ¿cierto? Que yo quiero multiplicar. Me va a dar el factor por el cual yo voy a multiplicar cada mes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo el primer mes tengo depositado 60.000, es lo que voy a tener como mes 1, pero cuando pase un mes, al segundo mes, ¿ya? Yo voy a tener que multiplicar, ¿cierto? Para saber cuánto me van a dar. Y si se fijan, me van a dar 60.600. Y al utilizar esta expresión, yo no tengo que multiplicar, o sea, tengo que calcular el 1% y después sumar, sino que aquí me da el valor al tiro. ¿Se fijan? Entonces, ya me va a quedar el 1,01. Entonces, para eso se ocupa, ¿cierto? Se usa como un factor. Y a mí me sirve para que yo, al multiplicarlo por mi valor inicial, automáticamente tengo el resultado y no tengo que multiplicar y sumar, ¿ya? Entonces, para eso básicamente es lo que se ocupa, ¿cierto? Este factor 1,01, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos la tabla, el mes 3 tengo que ocupar el valor anterior y multiplicarlo por 0,01. El mes 4 tengo que ocupar el valor anterior y multiplicarlo por 0,01. O sea, cada mes se multiplica por el mismo factor, ¿ya? Y como todos los meses se multiplica por los mismos, yo puedo ir
como entre comillas completando esta información y poder ampliarla y modelar una fórmula. Y aquí eso es como el objetivo principal acá, modelar una fórmula en base a mi ejemplo. Entonces, si se fijan, ese 1,01 va a ser lo primordial en este caso de mi fórmula en este caso. ¿Ya? En donde yo tengo, si se fijan, 60.000 por 0,01 el mes 2. Después tengo 60.000 por 0,01 elevado a 2 en el mes 3. Tengo 60.000 por 1,01 elevado a 3 en el mes 4. Por lo tanto, acá en el mes 5 puedo efectivamente calcularlo y decir que esto va a ser 60.000 por 1,01 elevado a 4. Y el mes 6 va a ser 60.000 por 1,01 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, la única diferencia que se van a percatar acá es que el exponente va a ser igual al mes anterior. ¿Se fijan? Por ejemplo, en el mes 4 es igual a 3. En el mes 5 el exponente es igual a 4. En el mes 6 el exponente es igual a 5. Entonces, si nosotros nos vamos a la pregunta, dice, ¿qué expresión matemática permitiría determinar los ahorros de Emilia en el mes 11? 60.000 por 1,01 elevado a 10. ¿Por qué 10? Porque es el mes anterior. ¿Se fijan? Es como el número del mes menos 1. ¿Ya? Y si nosotros observamos nuestra tablita, nos va a dar así. Es, por ejemplo, mes 2, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 4, o sea, 5 menos 1, 4. Y así sucesivamente. Entonces en el mes 10 va a ser 10 menos 1, o sea, perdón, el mes 11, 11 menos 1, 10. Entonces me va a quedar 60.000 por 1,01 elevado a 10. Ahora, pregunta, ¿y en el mes n? O sea, en el mes cualquiera, en el mes que yo sea, que yo quiera considerar, tiene que ser igual. 60.000 por 1,01 elevado a n menos 1, porque es el mes anterior, el antecesor, ¿cierto? Entonces, calcular en el mes n, responder esta pregunta que aparece aquí, es modelar. ¿Ya? Cuando tienen que modelar una expresión, tienen que hacerlo para un mes n. ¿Ya? Entonces, esto es lo difícil. ¿Ya? Sacar de un ejercicio textual de la vida cotidiana y escribirlo como un modelamiento, ya sea de crecimiento o de decrecimiento, o sea, generar una fórmula. ¿Ya? Y eso es como lo que es complicado en esta parte, por eso me quería detener bastante. ¿Ya? Ahora, eh, como adicional, ¿cierto? Se pedía que podían ustedes graficar en un procesador de texto, Word, o pueden usar un Excel también, ¿ya? Un gráfico de líneas para que vean cómo se iba moviendo eh, el dinero, ¿ya? En este caso cómo iba aumentando, ¿ya? Como les decía, en un crecimiento exponencial. Y va, obviamente no va a ser este mismo gráfico, pero sí va a ser un gráfico que parte de los 60.000 y que va a ir subiendo mes a mes, poco a poco, poco a poco, va a ir subiendo nuestra curva, así mismo como vemos todos los días cómo va subiendo los contagios de coronavirus, así mismo va a ir subiendo nuestra curva a medida que vayan avanzando los meses con los ahorros de Emilia. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto es un ejemplo, ¿ya? Esto no es parte de lo que ustedes tienen que hacer en la actividad. Bien. Y bueno, como les decía, cuando usas potencias para describir el crecimiento de crecimiento exponencial de alguna situación, estás desarrollando la habilidad de modelar, ¿ya? Que eso es lo que yo les explicaba. ¿Ya? Ahora, acá en el ejemplo, vemos, en el segundo ejemplo, vamos a ver otro donde vamos a ver un decrecimiento, ¿ya? Pero para que vayamos un poco más conceptual, ¿ya? Acá dice cuál es la clave que ustedes van a tener que considerar para saber si es un crecimiento exponencial o un decrecimiento exponencial. Y esto va a estar en la base de la potencia, ¿ya? Si la base de la potencia es mayor que 1, como acá, si se fijan, la base de la potencia era 1,01. Por lo tanto, esa base es mayor que 1. Entonces, si esa base es mayor que 1, significa que es un crecimiento exponencial. O sea, el valor crece. Por ejemplo, en un depósito. ¿Ya? El valor va creciendo. ¿Ya? Eh, y por otra parte, cuando la base de la potencia es entre 0 y 1, por ejemplo, un número decimal entre 0 y 1, por ejemplo acá vamos a ver, ¿cierto? Un valor entre 0 y 1, es un decrecimiento. ¿Ya? Acá el tema del crecimiento exponencial tiene que estar dado, ¿cierto? Entre 0 y 1 o mayor que 1. ¿Ya? Ahora, si el crecimiento exponencial es 1, no va a crecer. O sea, no es que no va ni a crecer ni decrecer. Eso va a quedar, se va a mantener. ¿Ya?
Bien, entonces simplemente nosotros mirando nuestra potencia, cuando ya modelemos la expresión, mirando nuestra potencia, automáticamente, ¿cierto? Nosotros vamos a ver si es que es un crecimiento o un decrecimiento. Bien, ahora, por otra parte, vamos a ver este ejemplo en donde dice que la masa de un elemento reactivo cesio 137 en el tiempo, que en este caso va a ser el tiempo en años, ¿ya? Va a disminuir aproximadamente como se muestra en esta tabla. ¿Ya? Ahora, el tiempo que nosotros vamos a considerar en este tipo de ejercicios puede estar dado en meses, en años, en minutos, en horas, ¿ya? En semanas, en días, eh, puede ser en siglos. ¿Ya? Aquí el tema del tiempo va a tener que ser algo que ustedes tienen que determinar y está siempre en la información del ejemplo. ¿Ya? En este caso el tiempo es años. Entonces nosotros, cuando tengamos que analizar, tenemos que ir viendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. En el ejemplo anterior era mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Entonces ahí va a ir cambiando a medida que nosotros veamos ejercicio. Ya por eso de repente esto es más complicado porque cada ejercicio es distinto al otro. ¿Ya? Uno no puede hacer un patrón de ejercicios que vayan a ser todos iguales. Siempre va a haber un cambio pequeño, pero ahí nosotros la idea es tratar de modelar información para poder hacerlo más fácil. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan en el primer año, la masa de cesio va a ser 10 gramos. ¿Ya? Acá está, ¿cierto? Masa en gramos. Entonces son 10 gramos. Al año 2 disminuyó a 9,773. El tercer año disminuyó a 9,551. Al cuarto año disminuyó a 9,334. Y el quinto año disminuyó a 9,122. Si se fijan, va, año a año va a ir disminuyendo, ¿cierto? Partiendo de los 10 gramos que tenía inicialmente. Entonces, ¿cómo se va haciendo el cálculo de esta disminución? Y se genera a partir de un factor, que en este caso es el 0,9973. Este es como nuestro 1,01 que teníamos antes. ¿Ya? La diferencia es que acá hubo un valor, ¿cierto? Que se le disminuyó porcentualmente. ¿Ya? Por ejemplo, y para, bueno, no está dentro de la actividad, pero si uno quiere calcular en qué porcentaje se está disminuyendo, eh, tengo que ver a cuánto se le restó el 1. ¿Ya? Entonces a ese 1 se le restó 0,9773, o sea, estoy yendo al revés, hubo una disminución del 2,27% anual. O sea, cada año se disminuye un 2,27%. ¿Ya? Pero como nadie es una disminución anual, ¿cierto? Yo tengo que al 1, que era mi neutro, restarle ese 0,0227 y ahí me va a ir dando los valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante que debo saber? Y esta va a ser la base de mi potencia. 0,9773 elevado a 1. Al tercer año, 0,9773 elevado a 2. Al cuarto año, 0,9773 elevado a 3. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo hacer preguntas un poco más amplias. Por ejemplo, fíjense bien acá. ¿Cuánta cantidad de 637 habrá en 80 años? Y acá, ojo, no van a hacer una tablita que tenga el tiempo hasta el 80. Y van a colocar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 78, 79, 80. ¿Ya? Porque no van a terminar en 90 minutos, ya se van a demorar mucho más. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es modelar una situación para poder generar cuánto es lo que ustedes tienen que multiplicar. O sea, ustedes tienen que ver cuál va a ser mi exponente, porque ustedes ya saben la base. La base va a ser siempre 10 por 0,970, o sea, 0,9773. ¿Ya? Esa va a ser la base. Pero ¿cuánto tienen que elevarlo? Y aquí tenemos que hacer el mismo trabajo anterior, el exponente. ¿Qué pasa con mi exponente? Va a ser el número de años menos 1. O sea, para el quinto año es 5 menos 1, 4. Para el cuarto año es 4 menos 1, 3. Para el tercer año es 3 menos 1, 2. Entonces para 80 años va a ser 80 menos 1, que es 79. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular cuánto vale 10 por 0,9773 elevado a 79. Ahora, eso lo deben hacer sí o sí en una calculadora científica. ¿Ya? Una como está acá, pueden usar la de acá, la del computador, no hay ningún problema. ¿Ya? Y lo van a hacer sin mayor detalle. ¿Ya? Ahora, para hacer esto en una calculadora, por lo general siempre se usa ejecutando el papo muda. ¿Ya? Entonces lo que hacen es primero la potencia y finalmente la multiplicación.
para que no se equivoquen, porque a veces la calculadora no sabe qué hacer primero, entonces lo hace de izquierda a derecha. Entonces, para poder hacerlo, simplemente tienen que colocar la potencia 9773 y elevarlo a 79. ¿Ya? En este caso tienen que buscar eso. El XY, X elevado ahí, es como lo que es la teclita que ustedes tienen que colocar en la calculadora. ¿Ya? O también esa teclita que es como un guiño. ¿Ya? Y se eleva obviamente a 79 y me da el resultado. ¿Ya? Y obviamente después tengo que multiplicarlo por 10. Bien, y ahí me va a dar 1.6300, que es lo mismo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, utilizando la calculadora científica, se obtiene la cantidad que en 80 años, en vez de pesar 10 gramos, va a pesar 1.63 gramos. O sea, hubo un decrecimiento. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, a partir de este gráfico que va a ir viendo el decrecimiento que hubo a partir de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Si se fijan, va a ir decreciendo cada vez. Obviamente el decrecimiento es muy poco, ¿ya? Eh, pero cierto, se va viendo que año a año esta masa va a ir decreciendo. Bien, y acá obviamente como dato curioso, ¿cierto? El cesio 137 es una sustancia reactiva que se utiliza generalmente en la industria de la medicina. Bien, entonces estos son como todo lo que yo quería que ustedes pudieran observar, ¿cierto? En lo que es crecimiento y decrecimiento exponencial, que era como lo más complejo, ¿ya? Y obviamente revisar y repasar nuestras cuatro propiedades de las potencias que tenemos. La división de potencias de igual base o distinta, eh, igual base o igual exponente, y por último la multiplicación de potencias. Sí, multiplicación y división de potencias de base racional. Sí, ya, pero como les digo, acá después la grabación se va a ver súper bien, así que no, y no tengo BTR, así que tranquila ahí. Ya, a ver, pasemos acá al cuaderno de ejercicio rápidamente. La primera parte de multiplicación y división de potencias, que son la aplicación de las propiedades, nosotros tenemos que multiplicar en este caso las potencias y saber obviamente qué propiedad aplicar. ¿Ya? O sea, igual base de distinto exponente o igual exponente de distinta base. Tenemos que ir viendo cuál de las cuatro es la que debo hacer. Es individual. Y para esto, bueno, igual es recomendable que cuando tengan números decimales los conviertan a fracción para poder hacer el cálculo. ¿Ya? Así que para que lo desarrollen de esa manera, ¿ya? Obviamente, si llega a haber alguna duda, me la hacen, no hay ningún problema. Por ejemplo, ahí en la J tienen que eh, convertir que para que quede igual exponente, o sea, ese menos 3 que ahí aparece, tienen que convertirlo a un 3 positivo para poder aplicar la propiedad de la división, ¿ya? Y el 0,5 tienen que convertirlo a fracción para poder dividir las dos fracciones. Entonces aquí, a ver, lo ideal es que todo se convierta en fracción, ¿ya? Teniendo todo en fracción, nosotros podamos generar, ¿cierto?, nuestro resultado, ¿ya? Y acá es, ojo, es solamente aplicar la propiedad, ¿ya? Yo no quiero que resuelvan y calculen la potencia final, ¿ya? O sea, si les queda una potencia elevada a 7 no la van a calcular, solamente yo quiero que el resultado lo escriban como una potencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la primera, si tienen un 6 séptimo elevado a 3 por 6 séptimo elevado a 1, ya, porque cuando no hay nada es 1, tiene que simplemente mantener el 6 séptimo y queda elevado a 4, porque tiene que sumar el 3 con el 1, y eso es todo. Ya, no quiero que calculen cuánto vale 6 séptimo elevado a 4, ¿ya? Eso es como ayuda. Ahora, en la segunda hay una tablita, igual quiero ir después un poquito más hondo en eso, donde tienen que ir multiplicando esos dos valores y dividiendo, pero para esto tienen que convertir las fracciones, o sea, perdón, los números decimales en fracción, ¿ya? Y luego tratar de escribir la fracción como una potencia, ¿ya? Y así hacer el cálculo, ¿ya? Ahí yo les voy, en todo caso, les voy a hacer un ejemplito para que vean cómo se hace, ¿ya? Ahora, acá en todo caso, a partir de estas tres preguntas es como lo que tienen que hacer. O sea, hay que aplicar potencias, hay que hacerlo usando fracciones y obviamente ver qué es difícil y qué es fácil, ¿ya? Para ver qué es lo que vamos a calcular. Pero después yo voy a mostrarles, ¿cierto? Al final de la clase cómo se hace, ¿bien? Y con respecto al crecimiento y crecimiento exponencial, ¿ya? Acá yo les voy a dar, ya, acá ya está modelado. Aquí ya está la fórmula que ustedes van a tener que usar. La cantidad inicial va a ser 2 y el
tiempo, que va a estar en horas, va a ir subiendo en 3. ¿Ya? Entonces aquí lo que tienen que hacer es reemplazar el tiempo, que en este caso van a ser las horas, y tienen que ir haciendo el cálculo. O sea, por ejemplo, y completar la tabla. Por ejemplo, 3 tendrían que decir 3 elevado a 3 por 2. Para el 5, 3 elevado a 5 por 2. Para 6, 3 elevado a 6 por 2. Para 7, 3 elevado a 7 por 2. Para 8, 3 elevado a 8 por 2. Y cada vez van haciendo la multiplicación y van a ir teniendo el número de bacterias en miles. ¿Ya? Y obviamente acá tienen que ir preguntando, o sea, respondiendo las preguntas. O sea, el número inicial ustedes saben que es 2. ¿2 qué? 2000, ¿cierto? Porque todos los resultados están en miles. ¿Ya? ¿Cuál es el número después de 4 horas? T elevado a 4 por 2 y el resultado es en miles. ¿Ya? Y obviamente realizar un pequeño gráfico, ¿cierto? A medida que van pasando las horas. Cuando tienen 1 hora, cuando tienen 2 horas, tienen 3 horas, 4, y se van a ayudar, ¿cierto? De la tablita para poder ir viendo cuánto es el valor y va a quedar una curva, ¿cierto? Ascendente. ¿Ya? Y acá tienen que igual aplicar, ¿cierto? Los mismos conceptos en donde, por ejemplo, tienen que ver que si 10 gramos de sal se añaden a una cantidad de agua, la cantidad de sal que no se disuelve después de una cierta cantidad de minutos está dada y aquí está modelada la situación. Y aquí ya está modelado todo. Ya, en base a esto, ustedes tienen que eh, calcular, ¿cierto? Después de 3 minutos, cuánta agua queda sin disolver. Entonces, el T, que está dado en minutos, es lo que ustedes tienen que reemplazar acá. Entonces, ustedes tienen que decir 4 quintos elevado a 3 y luego multiplicar por 10 y les da la respuesta. ¿Se fijan? Entonces, si se fijan acá, nosotros lo que tenemos que ver es cómo yo tengo que ver, cómo tengo que reemplazar para poder analizar, ¿cierto? Y dar una respuesta, ¿ya? Y en la B, ustedes tienen que ver qué número tiene que estar elevado para que el resultado me dé 5. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir buscando qué número, ¿cierto? Tengo que elevar, cuánto tiempo tiene que pasar para que me quede como resultado 5 gramos solamente. ¿Bien? Y en la última, donde tienen que predecir cierto número de alumnos de un colegio, eh, en donde ya tienen la fórmula modelada, ¿ya? Que va a ser 800 por 0,100 elevado a t, en donde van a saber la cantidad inicial, que eran 800, que era la respuesta de la A, y después de 2 años de funcionamiento, ¿qué significa? Que el t vale 2. Entonces ustedes tienen que tener 0,7 elevado a 2 por 800, y ustedes van a tener, ¿cierto? Nuestro valor, ¿cierto? Eh, cuánto es los alumnos que tiene después de 2 años, ¿ya? Eh, y esas son como las actividades que tenemos que hacer con crecimiento y decrecimiento. Bien, ahora, para finalizar, ya quiero que analicemos un ejemplo de la tablita, ya rápidamente, para que no haya, a ver, ¿qué se abre esto? Para que no hayan mayores dudas, para que lo resolvamos. Ya, a ver, cuando yo tengo esto, lo importante es que nosotros podamos resolverlo como una fracción, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí eso si lo convierto en fracción, me va a quedar 8, perdón, 8, 8 partido en 1000, ¿ya? Vamos a hacer la primera, con por. Y eso va a quedar 2 elevado a 10. ¿Ya? Y lo que dice, sí, ya vi la hora, Benja, ya, pero 5 minutos y estamos. Entonces, lo que primero que hay que hacer acá, que yo sé que acá van a quedar muchas dudas, es convertir a potencia, ¿ya? El 2 con el 8 tienen relaciones entre ellos como potencia. Por ejemplo, el 8, lo que ustedes tienen que saber esto es que 8 va a ser 2 elevado a 3, ¿ya? Y el 100 va a ser 10 elevado a 3. Y el 2 va a ser un 2 elevado a 1. Y el 10 va a ser un 10 elevado a 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, yo lo que hice fue transformar los decimales en fracciones, ¿ya? Y eso va a ser como el primer paso, ¿ya? Ahora, el 8, bueno, ya yo he convertido a potencia, ¿ya? Este es como el paso principal. Ya teniendo este paso, el resto ya lo hacen solo, ¿ya? ¿Por qué?
Porque para completar la primera, que es la multiplicación, yo tengo que mantener la base y sumar los exponentes. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a quedar? Me va a quedar para la multiplicación, me va a quedar, sumar exponentes, me va a quedar 2 más 1, 4. O sea, perdón, 3 más 1, 4. Y para el denominador me va a quedar 10 elevado a 4. ¿Se fijan? Y de ahí yo lo puedo escribir como 2 décimos, todo elevado a 4. ¿Sí? Y ahí yo puedo simplificar. Y me va a quedar un quinto elevado a 4. Y ahí me va a quedar, ¿cierto?, la respuesta final de mi ejercicio acá. Entonces me va a quedar un quinto elevado a 4. Ahora, si yo quiero dividir, tengo que tomar la misma base de lo que tengo acá y tener que la división, lo voy a hacer más abajito, para la división me va a quedar restando los exponentes. Me va a quedar 3 menos 1, 2 y 3 menos 1, 2. Entonces me queda 10 al cuadrado. Y hago lo mismo. Y simplifico. Y me va a quedar un quinto elevado a 2. Y eso va a ser lo que yo voy a colocar acá. ¿Ya? Y así se va completando la tabla con todo. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan en la tabla, el 8 va a ser 2 elevado a 3. El 125 es 5 elevado a 3. ¿Se fijan? El 64 con el 8 va a ser 8 elevado a 2. El 625 con el 25 va a ser 25 elevado a 2. Entonces, si se fijan, todo tiene relación. Y acá va a ser al revés. Acá está el 5 a la izquierda y acá va a ser 25 elevado a 5. O sea, 25 elevado a 2. O sea, 5 elevado a 2 y elevado a 2. Va a ser 5 elevado a 4. Y 5 elevado a 5. Y ahí te tienen que multiplicar y dividir. ¿Ya? Pero si se fijan, lo más importante es convertir todo a potencia. Y después de que esté potencia, usar fracciones. Y obviamente ir resolviendo y completando la tabla así como se muestra acá. Bien, así que esas van a ser las actividades que van a tener que hacer esta semana. Solamente completar esta página de multiplicación con la tabla y desarrollar estos 3 ejercicios de crecimiento y de crecimiento exponencial, ¿ya? Donde tienen que solamente trabajar harto en este y acá ir reemplazando y contestando las preguntas. Bien, chicos.